Hola amigos, bienvenidos a una tercera entrega de Política sin Pasiones. Hoy vamos a hablar de política y etiqueta y nos estamos refiriendo precisamente a las fiestas de etiqueta. Durante las últimas décadas, la política y la discusión de la política se ha reducido al uso de etiquetas, unas etiquetas que hacen comprensible lo que se quiere decir para un público más amplio, pero que al mismo tiempo borran, descartan una cantidad de información que le permite al público hacerse una idea clara de lo que se está hablando. En las recientes elecciones que se realizaron en Argentina, unas elecciones primarias para decidir cuáles eran los candidatos que optarían a la presidencia de la República en representación de los distintos partidos, se habló, por ejemplo, del candidato Milei como un candidato de extrema derecha. Eso, por supuesto, es una calificación que busca transmitir, evidentemente, interesadamente, una imagen del señor Milei que no se corresponde con su discurso, que no se corresponde con sus planes, con lo que se ha planteado. Por el contrario, si tuviésemos que poner al señor Milei en algún lado del espectro ideológico, diríamos que Milei se parece mucho más a un libertario, a una persona que le da importancia a las libertades individuales, que la igualdad la ve como una igualdad de oportunidades, no como un Estado regalón, como un Estado subsidiador, y que ve además al gobierno como un gobierno lo suficientemente grande para manejar lo que tiene que manejar, y que sea más bien un gobierno pequeño, reducido a unos pocos gentes, y donde evidentemente se le da mayor importancia a los actores sociales que a los actores políticos. Por supuesto que vendrá la discusión de si esta es la mejor política o no, pero antes de entrar en esa materia quiero volver a usar ejemplos de cómo las etiquetas reducen lo que se quiere decir y cómo no se corresponden con la verdad. En el caso español se ha presentado a Vox como un partido de extrema derecha. Por supuesto que Vox también ha dado símbolos de ser un partido más bien conservador, un partido que quiere, que quiere salvaguardar los valores de la sociedad española, los valores tradicionales, que busca una economía más pequeña, menos impuestos, que busca defender una forma de libertad que se ha venido perdiendo en muchos países donde el Estado crece demasiado, donde los impuestos crecen demasiado y casi que la gente vive para financiar al Estado y recibir a contraparte unos servicios que quizás puedo no necesitar nunca en mi vida. En todo caso, si uno, tanto Milei como Vox fuesen de extrema derecha, hubiésemos visto actuaciones violentas, hubiésemos visto a grupos atacando a otros grupos, viendo cómo se irrumpe en la escena social, en los medios de comunicación a través del uso de la violencia. Y no ha sido precisamente el caso. En caso particular de Milei, sí podemos decir que tiene una forma de hacer política un tanto populista. Es una forma de hacer política que se sincroniza, que entra en conjunción con lo que han sido las quejas de los argentinos, o buena parte de los argentinos, durante los últimos años. Un Estado excesivamente grande, unas cantidades de impuestos que hacen que la vida en Argentina sea más cara, una intervención permanente en la economía que ha llevado al empobrecimiento de muchos argentinos y que ha impedido
de alguna manera el desarrollo del aparato productivo argentino a niveles que pudieran a llegarlo a ubicar como uno de los países más importantes del mundo, que lo es. De hecho, no hay que recordar que Argentina forma parte del G20, un club muy exclusivo de países con un buen desarrollo, pero en el caso argentino pudiera ser mucho mejor. Ya dijimos que Milei es un libertario y explicamos qué quería decir un libertario, pero eh, repetimos que apela a un comportamiento populista, a soliviantar las masas, de agitar al público, de decirles lo que ellos quieren oír. Pero el populismo no es una ideología, el populismo es una forma de hacer política, además que han usado mucho los líderes de izquierda, en el caso de Bolivia, Evo Morales, en el caso de Venezuela, Hugo Chávez era un populista connotado, una persona que en su discurso utilizaba una serie de etiquetas que en el caso de Chávez buscaba dividir la población entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no adversarios. Y cuando el enemigo es enemigo, entonces, como dijimos en el programa anterior, tiene que ser sometido o aniquilado. Bueno, en los tiempos modernos, más bien sometido para que no haya acusaciones muy graves como las que pesan en contra de Nicolás Maduro ante la Corte Penal internacional. Entonces, hay partidos que sí, que se pueden decir que son de extrema izquierda y sin embargo no son tratados por los medios de comunicación como de extrema izquierda, y es el caso de Podemos, un partido que ha apelado al scratch, que ha apelado a un discurso muchas veces cargado de odio y además justificado por su líder fundamental, que se empeña en justificar estas salidas muchas veces cargadas de un profundo desprecio por los demás, por amenazas a los otros, y eso entonces hace que se presente ahí como un partido que sí, de extrema izquierda, porque primero busca subvertir el orden establecido, se cree con ese derecho de hacerlo, de buscar transformar por la vía que sea la institucionalidad española, y porque en más de una ocasión han apelado a la violencia como mecanismo de hacer valer sus posiciones políticas. Entonces, como estamos pudiendo observar en los medios de comunicación, hay un uso indebido de las dimensiones ideológicas, quizás por economía de comunicación, por facilitar de alguna manera transmitir lo que quieren transmitir, pero que en muchos casos no obedece a la verdad. Entonces, es importante realizar los trabajos que sean necesarios realizar para educar a un público ávido de información, con muchas ganas de hacerse su propio criterio, pero ese criterio se lo va a hacer en la medida en que él pueda tener acceso a elementos que le den posibilidades de sopesar las distintas posibilidades que se le presentan por delante. Cuando nosotros apelamos solamente a las etiquetas izquierda, derecha, extrema izquierda, extrema derecha, fascismo, populismo, lo que estamos haciendo es presentar la política como una especie de evento, un coliseo, como si fuese un juego de fútbol, como si fuese una pelea de boxeo, pero nunca como lo que debe ser un debate político dirigido a escoger a los mejores para poner en práctica una serie de políticas que vienen a resolver los problemas que presentan las distintas sociedades a lo largo y ancho del mundo. Entonces, sobrepasar las etiquetas, ir a un nivel de profundidad un poco mayor, hará que
por ejemplo, los medios de comunicación, los mismos políticos, ayuden a elevar el debate y que el debate ya no se limite a la ofensa, que el debate no se limite a estar diciendo bueno, malo, me gusta, no me gusta, sino que haya una discusión de eventos, de qué es lo que una posible política implicaría en un determinado caso. Por ejemplo, Milei propone la dolarización de la economía argentina. ¿Es eso posible? Habría que estudiarlo. Hay casos exitosos de dolarización en Latinoamérica, uno por la vía de la dolarización completa, como es el de la economía ecuatoriana, otro por la vía de la bimetalización, es decir, por el uso de dos monedas corrientes, como es el caso de Perú, donde circula el sol y el dólar, y donde se ha logrado que, gracias a una política de no imprimir más dinero del que se tiene, de ser cuidadoso con el gasto estatal, controlar la inflación y controlar el precio de la moneda por más ya de 10 años, por varias décadas, podríamos decir. Entonces, cuando invitamos a no usar etiquetas, estamos tratando de que el razonamiento del votante sea un poco más elaborado, sea un poco más sofisticado, que tome en cuenta más allá de la simpatía o el gusto que le pueda producir un partido político o el candidato de ese partido político, lo que las políticas que ese partido político o político pondría a prueba, a funcionar, afectaría y cómo a sus condiciones personales, a el país en general y si esas serían o no de beneficio. Por supuesto, estamos hablando de una situación ideal. Hay muchos libros que se han dedicado a la racionalidad del voto. Yo creo que pierden mucho tiempo explicando inclusive teoremas de cómo funciona la racionalidad del voto. En muchos países, lamentablemente, el voto, si no es obligatorio, no se votaría. Es un asunto donde la gente manifiesta a través de no participar, que es distinto de abstenerse, eh, su desconexión con lo político, su falta de confianza en lo político. Por otro lado, si nosotros logramos hacer de la política una discusión más elaborada, vamos a estar en capacidad los ciudadanos de exigir más a los políticos y que los políticos no nos den explicaciones triviales sobre las situaciones que estamos viviendo y que se vayan por la tangente y eviten resolver problemas ya de larga data, sobre todo en los países latinoamericanos. Bueno, amigos, espero que hayan eh, eh, disfrutado este programa que, como ustedes saben, tiene como objetivo este canal profundizar un poco más en lo político, utilizar mucho más, ¿no?, la racionalidad, hacer política sin pasiones. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.